Buenas tardes, bienvenidos a una tarde más en vídeos en directo, desde aquí, desde la página de psicóloga psicoanalista Pino Lorenzo, desde Facebook, grabando en directo desde Facebook. Les animo a todos a que le den me gusta y a seguir los contenidos de esta página, psicóloga psicoanalista Pino Lorenzo, así como el canal de YouTube Pino Lorenzo, donde tengo pues todos los vídeos en directo que hemos estado haciendo todos los miércoles y otros vídeos además también, como siempre hablando de temas del psicoanálisis. Y mi nombre es, para los que no me conozcan, Pino Lorenzo, y soy psicóloga y psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. Bueno, el anterior día, vamos a comprobar que está todo bien. El anterior vídeo estuvimos hablando del texto Duelo y Melancolía de Freud, texto que escribe en 1915 y publica en 1917. Estuvimos ahí en ese vídeo, pues bueno, desenterrando y desenmarañando todo lo que el complejo trastorno de la melancolía conlleva. Y nos quedábamos en ese texto, nos quedábamos en los últimos puntos, como era el suicidio y la manía. Vale, entonces hoy va a ser sobre lo que trataremos en este vídeo en directo. Las personas que no hayan visto la primera parte del vídeo y quieran tener por completo esta idea de la melancolía, como Freud la describe en este texto, pueden buscarlo en YouTube, en el canal de YouTube Pino Lorenzo, poner Duelo y Melancolía y ahí va a aparecer el anterior vídeo. Bueno, haciendo un pequeño resumen para poder llegar al suicidio, el otro día decíamos que la melancolía, como el duelo, era una reacción a la pérdida del objeto amado, ¿no? Decíamos que en el duelo la pérdida del objeto amado o el objeto perdido era consciente para el sujeto. El sujeto se dolía o tenía toda esa serie de síntomas o trastornos que ocurren en el duelo, pero el sujeto sabe, ¿no? Porque sabe por qué le pasa, ¿no? A nadie que veamos a una persona en un proceso de duelo se nos ocurre ni alterar ese proceso ni decirle que eso que le pasa es una tontería. Nos explicamos, dice Freud, lo que le pasa. Sin embargo, en la melancolía, aunque pueda ser también la reacción a la pérdida de un sujeto, de un objeto amado, sin embargo, en la melancolía no sabemos bien, y el propio melancólico no sabe bien lo que ha perdido, ¿no? Poníamos el otro día el ejemplo de que en la melancolía el sujeto ha podido perder a la tía Pepita, pero no sabe lo que con ello ha perdido. Es decir, la pérdida en la melancolía es a nivel inconsciente. Esa sería la diferencia fundamental entre duelo y melancolía. Vale. Sin embargo, Freud nos dice que el caso de la melancolía va más allá de la pérdida del objeto amado. También la melancolía puede aparecer cuando hay un desengaño, una decepción, un desencuentro con el objeto amado. Porque esto traería consigo la ambivalencia, es decir, la ambivalencia de los sentimientos hacia el objeto amado, ¿no? Amor y odio hacia el objeto amado, ¿no? Nos decíamos el otro día, hola, buenas tardes, Juan. Bienvenidos a todos a este vídeo y a esta página. Entonces, decíamos que introduce esta ambivalencia, ¿no? La situación que da lugar a la enfermedad de la melancolía va a introducir esta ambivalencia. Ambivalencia que el sujeto melancólico no resuelve en el exterior, no resuelve en la realidad, ¿no? Ocurre un desengaño,
desencuentro con el objeto amado y no es capaz de resolverlo en la realidad. Entonces, esta ambivalencia, que está compuesta de amor y odio, se caracteriza porque, por un lado, el objeto amado... Buenas tardes, Karina. El melancólico no quiere perder al objeto amado, lo ama, pero por la decepción sufrida también siente hostilidad hacia él o también lo odia, ¿no? Y esta es la característica de la ambivalencia de los sentimientos, ¿no? La hostilidad, ¿no? Amor-odio o amor-hostilidad. La hostilidad que siente el melancólico y que no es capaz de expresar directamente, el otro día decíamos que el melancólico tiene diferentes formas de expresar esta hostilidad hacia el objeto perdido. Una de esas formas serían los autorreproches y autoacusaciones que se hace el melancólico a sí mismo. Sería una de las maneras, ¿no? Decíamos que esta hostilidad realmente dirigida hacia el objeto perdido, por estar el objeto perdido introyectado, por haberse el melancólico identificado con el objeto perdido, los autorreproches y las autoacusaciones realmente a quien están dirigidas es hacia el objeto perdido. Solo que como está introyectado en el yo, se dirige sobre sí mismo. Esa sería una forma de derivar la hostilidad que tiene el melancólico. Otra forma sería por la propia enfermedad en sí, ¿no? La enfermedad de la melancolía normalmente suele estar dirigida hacia la persona más cercana al melancólico, que suele ser la pareja o el partener, ¿no? Es hacia ella, hacia quien se dirige también la enfermedad. Y también el melancólico dirige la enfermedad hacia el otro también como hostilidad, en el sentido en que también la enfermedad genera mucho sufrimiento en el cónyuge del melancólico, ¿no? Sería otra forma del melancólico de sacar la melancolía, la hostilidad hacia quien realmente va dirigida, ¿no? Y la tercera forma, que es la que vamos a hablar hoy, es el suicidio. La tercera forma de sacar la hostilidad, que tiene el melancólico, de sacar o derivar la hostilidad. Vale. Perdón. El suicidio, ¿no? Se dice que la melancolía es una psicosis, en tanto el sujeto puede llegar a agredirse a sí mismo de tal manera que a veces consiga suicidarse. Es decir, que por el mismo mecanismo que el melancólico se hace autorreproches y autoacusaciones, también se agrede a sí mismo. Es decir, la hostilidad que siente hacia el objeto perdido, en lugar de estar dirigida hacia él, está dirigida hacia el yo, y concretamente hacia aquella parte del yo modificada por la identificación con el objeto perdido. Si tienen preguntas pueden hacérmelas, ¿vale? Esta es la única manera que tenemos de explicarnos de que alguien se dé muerte a sí misma, muerte o intento de darse muerte a sí mismo. Es la única manera que podemos explicar el suicidio. Si no es como dando muerte a otro que está dentro de uno mismo, por este proceso de identificación que hablamos el otro día. Buen día, Jonathan. Ahora leo tu pregunta. De tal manera que el melancólico, nos dice aquí Freud, dice, de esta manera el melancólico realmente es un asesino tímido. Es un asesino tímido, no es un suicida, no atenta contra su vida,
atenta contra su vida, por supuesto es contra su vida contra la que atenta, pero como forma de dañar al otro introyectado en él, ¿no? Vale. Jonathan pregunta, buen día. ¿Cómo es la dinámica en la melancolía del yo, el ello y el superyo? La melancolía ya es una patología y ya no hay sensores. Bueno, efectivamente. El yo del sujeto, yo, ello y superyo. Estas son las tres instancias que introduce Freud en la segunda tópica, ¿vale? En el texto concretamente del yo y el ello. En la melancolía el yo sería, de lo que se entera el yo en la melancolía va a ser de las autoacusaciones que se hace a sí mismo, de los autorreproches, de la tristeza profunda, ¿no? Eso es lo que llega a la conciencia del melancólico. No llega mucho más. Todo este juego, todo este engranaje, todos estos mecanismos que desgranamos nosotros con este texto escrito por Freud, el melancólico es absolutamente desconocedor. Eso sería el yo. El ello del melancólico, que es donde están todas las pulsiones, el ello sería aquella parte del aparato psíquico donde están todos los instintos básicos, todas las pulsiones, todo aquello que busca satisfacerse, la satisfacción, ¿no? Y que el yo tiene que controlar y tiene que, frente a la que el yo tiene que mediar, ¿no? El yo no puede dejar salir todas las pulsiones del ello, tiene que reprimirlas, contenerlas, porque si no sería la locura, la psicosis sería el ello desbordado, ¿no? Entonces, en la melancolía, el ello tendría todos estos impulsos hostiles, sádicos. Freud viene a decir que realmente la hostilidad del melancólico, realmente el melancólico es muy hostil, ¿no? Tan hostil que llega incluso a matarse, ¿no? Tan hostil que llega a matarse, ¿no? Entonces, en el ello serían todos estos impulsos hostiles desbordados que están fuertemente reprimidos. Por eso todo este mecanismo. Porque si lo comparamos con el duelo, también en el proceso del duelo hay ambivalencia, ¿no? El duelo ante la pérdida de un ser querido. También en el proceso de duelo hay hostilidad, no solo en la melancolía, solo que en el proceso de duelo esa hostilidad no está reprimida, no es inconsciente, ¿no? Una persona que está en un proceso de duelo puede llegar incluso a formular su rabia, su odio contra el ser querido que le abandonó. ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? ¿Cómo pudiste dejarme sola en este mundo? ¿No? Es decir, que sale la hostilidad. Sin embargo, en el deprimido, en el melancólico estaría fuertemente reprimida las pulsiones del ello. Y el superyo es quizá la instancia más importante, o quiere decir que tiene un papel más importante en la melancolía, porque decimos que el superyo del melancólico es muy severo, Además, ese superyo recoge o reúne toda la pulsión de muerte del sujeto, la reúne en el melancólico, la reúne el superyo en el melancólico. Por eso es tan castigador el superyo, por eso esos autorreproches, esa severidad tan dura del melancólico consigo mismo es el superyo, ¿vale? Que es esa parte del yo, porque el superyo no deja de ser una parte del yo, ¿no? Esa parte del yo criticando, reprochando duramente a esa otra parte del yo modificada por la identificación. Esa sería la lucha que tiene lugar en la melancolía, ¿vale? Tiene que ver con el ideal del yo. Sí, efectivamente, el superyo tiene que ver con el ideal del yo. El superyo es la instancia censora, ¿no? Es la instancia censora que
bueno, tiene una parte consciente que es la parte de la conciencia moral, pero que también tiene toda una parte inconsciente que muchas veces pues puede llegar a hacer sufrir mucho al sujeto, ¿no? El super yo puede ser muy severo con el sujeto, ¿no? Y el ideal del yo, Freud dice, ¿en qué texto es? A ver si me acuerdo. Creo que es en el yo y el ello. En el yo y el ello Freud dice, disculpe. En el yo y el ello dice que el superyo dice, como tu padre... No, a ver, perdón, porque esto tiene su complejidad. En el yo y el ello Freud dice, como tu padre has de ser, pero no exactamente como él, ¿no? En todo este juego de identificaciones, ¿no? En el complejo de Edipo con el padre y con la madre, el superyo realmente sería la instancia sensora que está, ¿no?, revisando constantemente si el sujeto, ¿no?, como tu padre has de ser, ese sería el ideal del yo, ¿no?, revisando constantemente si el sujeto se acerca o no al ideal del yo, con lo cual tiene mucho que ver con el proceso de la melancolía también. ¿Vale? Bueno, vale, entonces, esto sería en cuanto al suicidio, ¿no? Es decir, podríamos decir que todo el sadismo disponible del que dispone el sujeto en el trastorno de la melancolía estaría dirigido, se haría copio de todo ese sadismo del sujeto para dirigirlo contra esa otra parte del yo modificada por la identificación, ¿no? Dándose finalmente muerte si es un suicidio consumado o si es una tentativa de suicidio, pudiendo llegar incluso a hacerse mucho daño al sujeto, ¿no? Freud nos habla también del suicidio de la histérica, ¿no? Dice que también la histérica hace tentativas de suicidio, pero por un mecanismo totalmente diferente al del melancólico, ¿no? La histérica no quiere darse realmente muerte a sí misma, ¿no? No. La histérica quiere llamar la atención, como histérica que histérica o histérico, ¿vale? Comúnmente sabemos decir histérica, pero también hay histérico. Solo que, ¿qué es lo que ocurre? Que en ese intento de llamar la atención, en una de estas se pasa y puede llegar a darse muerte o a infringirse un daño pues severo, ¿no? Pero el mecanismo sería otro mecanismo. Vale. Esto sería con respecto al suicidio. Con respecto a la manía, que sería ya la última parte de este texto, duelo y melancolía, Freud nos dice que la peculiaridad más singular de la melancolía es su tendencia a transformarse en manía, ¿no? Manía entendida como excitación, frenesí, alegría en extremo, locura. O sea, en un estado sintomáticamente opuesto, ¿no? La manía se dice así, se le conoce también al trastorno bipolar, se le conoce como trastorno bipolar, ¿no? Que tiene etapas o tiene fases depresivas y fases maníacas, o psicosis maníaco-depresivas, también se les conoce, ¿no? Entonces, Freud nos dice, pero no toda melancolía sufre esta transformación. Vale, ahora voy con tu pregunta, Jonathan. Freud dice, no toda melancolía sufre esta transformación, no toda melancolía deriva en manía, ¿no? Que sería ese estado en el que el sujeto a veces incluso puede llegar a pasar de un estado depresivo a un estado maníaco de un día para otro, ¿no? Y ese estado donde, si en la melancolía toda la energía estaba inhibida, el sujeto, la tristeza lo ahogaba, en el estado maníaco, la tristeza se convierte en una alegría desmesurada
y donde antes había inhibición para la actividad, ahora hay un exceso de actividad en el sujeto que quiere comerse el mundo, ¿no? Entonces, como decía, ¿no? Nos dice Freud, no toda, hola, buenas tardes, buenos días, Ingrid. Ahora voy con las dos preguntas, ¿vale? Voy a explicar un poquito la manía. Nos dice Freud, no toda la melancolía deriva en una manía. Por un lado, otros casos presentan, o sea, no toda melancolía sufre esta transformación en manía. Otros casos presentan aquella alternativa regular de fases melancólicas y maníacas que constituyen la locura cíclica. También se la ha denominado locura cíclica o psicosis maníaco-depresiva, ¿no? Entonces, la manía, ¿por qué ocurre la manía? ¿No? Freud se interesó también por esto, decía, ¿por qué hay pacientes que después de la etapa melancólica devienen o derivan en una etapa maníaca, totalmente contraria a la etapa depresiva, ¿no? Entonces nos dice que tiene que ver, la manía tiene que ver con la alegría y nos va a explicar un poquito el afecto de la alegría y es muy interesante la verdad lo que dice. Voy a leérselos porque no tiene desperdicio, ¿no? A ver. Vale. Dice, vale. Bueno, está hablando de la manía, ¿no? Y dice, la experiencia de que todos los estados de alegría, exaltación y triunfo que nos muestran el modelo normal de la manía presentan la misma condicionalidad económica, nos dice. Dice, trátase en ellos de una influencia que hace de repente superfluo un gasto de energía psíquica sostenido durante largo tiempo, quedando entonces el gasto de energía disponible para las más diversas aplicaciones y actividades. Es decir, toda la energía que durante la melancolía ha estado sostenida, ¿no? Ha tenido el sujeto inhibido, en la manía se hace superfluo, todo ese gasto se hace superfluo y la energía queda libre, ¿no? Manifestándose en forma de queda libre para poderla aplicar en cualquier actividad o en cualquier aplicación, ¿no? Dice, este caso se da, por ejemplo, cuando un pobre diablo es obsequiado por la fortuna con una herencia que habrá de libertarle de su crónica lucha por el pan cotidiano. Cuando una larga y penosa lucha se ve coronada por el éxito. Cuando logramos desembarazarnos de una coerción que venía pesando sobre nosotros desde hace largo tiempo. Es decir, siempre que hemos tenido la energía sostenida por una situación personal, psíquica determinada, cuando se resuelve la situación, esa energía queda libre y eso es lo que provoca la alegría, ¿no? Es lo que provoca cuando nos sentimos alegres, esa descarga de energía, ¿no? Todas estas situaciones de las que acabamos de hablar se caracterizan por un alegre estado de ánimo, por los signos de descarga de la alegría y por una intensa disposición a la actividad, caracteres que son igualmente los de la manía, pero que constituyen la antítesis de la depresión o inhibición propia de la melancolía. Podemos pues atrevernos a decir, nos dice Freud, esta frase para que la retenga, podemos pues atrevernos a decir que la manía no es sino tal triunfo, ¿no? El triunfo sobre toda esa energía retenida, salvo que el yo nuevamente ignora el porqué e ignora lo que ha conseguido. Es decir, en la manía nuevamente el yo vuelve a desconocer por qué está tan alegre.
Bueno, esto me resulta a mí súper interesante. No sé si igual a ustedes les resulta tan interesante. Y ya voy con las preguntas, pero es decir, lo que sume al sujeto en la melancolía, en la tristeza profunda, el yo del sujeto lo desconoce. Pero es que también cuando esa melancolía deriva en una manía, ¿no? En un exceso de alegría, de éxtasis, de actividad, el yo sigue ignorando también el motivo de su alegría, ¿no? Es decir, todo esto para que pensemos un poco en esa constitución del sujeto, constitución psíquica del sujeto, donde la conciencia es una parte, y desde luego no la más importante del aparato psíquico. Realmente la parte importante, determinante, bueno, todas las partes son importantes, pero la parte donde se juegan, donde hay todo este juego de pasiones, de impulsos, es en la parte inconsciente del sujeto, de la cual solo sabemos por sus efectos en la conciencia, ¿no? Entonces, bueno, pues esto que estamos hablando, pues se ve claramente, ¿no? Esto que decimos. Vale, vamos a las preguntas. Vale, Jonathan nos dice, Tánatos es más fuerte que Eros, se vuelve una etapa de quietud anhelado por el ser. ¿Sería el final del suicidio? Sí, efectivamente, ¿no? La pulsión de muerte, Tánatos, por lo que pulsa es por volver al sujeto al estado de tensión cero, ¿no? Como el estado de tensión cero no existe, al estado de mínima tensión, ¿no? El estado de tensión cero sería la muerte, ¿no? Pero realmente el mecanismo de la melancolía no sería... Toda la pulsión de muerte estaría ahí en el sentido de la hostilidad, más que en el sentido del principio del placer que estás preguntando, Jonathan, sería en el sentido, pulsión de muerte en el sentido de destrucción, ¿no? Ya hablábamos el otro día que la hostilidad en el sujeto ¿no? Encuentra una vía dirigida hacia afuera, hacia los otros, en señal de agresividad, ¿no? No agresividad de agresión, sino en la vida hay que tener cierta agresividad, si no, no cruza una calle, ¿no? Agresividad en el sentido de acción y de agresividad en el sentido desligado de lo que es agresión, ¿no? O violencia, que es otra cosa, ¿no? Entonces, una era dirigida hacia afuera, pero también esa hostilidad hacia afuera puede volverse hacia adentro, ¿no? Entonces, aquí estaríamos más hablando de esa hostilidad o sadismo vuelto hacia adentro, ¿vale? Y con este mecanismo, además, porque vamos a ver que el mecanismo de la melancolía no es el mecanismo del masoquismo, que ya seguramente en próximos vídeos vamos a hablar del masoquismo. En el masoquismo ocurre, también tiene que ver con la pulsión de muerte y con el sadismo, pero ocurre otra cosa diferente al melancólico. No nos olvidemos el mecanismo del melancólico, que es ¿no? dar muerte al otro en mí. Tiene más que ver, realmente la hostilidad ahí estaría colocada afuera, solo que por este mecanismo vuelta hacia adentro, ¿vale? Sería ese el mecanismo. Vale, nos dice Ingrid, buenos días. ¿Cómo se relaciona si el melancólico se hace daño? Entonces, el que hace daño a otra persona o llega a matar a otro y luego suicidarse. Es una interesante pregunta. Hay personas que efectivamente matan a otros y luego se matan a sí mismos, ¿no? Matan a otros para hacer daño a alguien y luego se matan a sí mismos, ¿no? Porque decimos que el suicidio siempre tiene un destinatario, ¿no? Y en este caso asesinar a otros también tiene un destinatario, a veces además de las propias víctimas. Aquí podríamos decir que estarían las dos. Estaría, por un lado, no, estoy pensando, por ejemplo, esto que están diciendo, está habiendo ahora un caso en Canarias, en España,
de la desaparición, un secuestro por parte de un padre de sus dos hijas, ¿no? Y bueno, pues se está hablando de un posible suicidio, el asesinato de las niñas y un posible suicidio del padre. Yo creo que aquí lo que puede estar en juego es, ¿no?, darse muerte. Por un lado, darse muerte a sí mismo como forma de dañar, en este caso, al objeto perdido, que sería la madre, ¿no? La madre de las niñas y el objeto perdido, porque es una relación de pareja finalizada, una persona que no acepta que su pareja, por lo que se ha ido sabiendo del caso, ¿no?, que no acepta que su pareja pues haya rehecho su vida con otra persona y, entre otras cosas, pues secuestra y se lleva a las niñas, ¿no? Entonces, a mí me pareciera que si hubiera, ¿no?, si se diera una situación de esta donde, por ejemplo, la persona atenta contra su vida y contra las niñas, me parecería que tendría más que ver con el mecanismo melancólico que con el mecanismo de la pulsión dirigida hacia afuera. Más allá de que va a matar también, o puede matar también a otros, creo que tiene que ver con este mecanismo. Es decir, es una forma de matar al objeto perdido, al objeto amado, ¿no?, al objeto que se cree perdido. Es una forma de matarlo dándose muerte, no solo a él, sino, por ejemplo, en este caso, por Dios, todavía no se sabe. Bueno, como este caso hay otros casos que en la historia de los sucesos, pues incluso algunos recientes en España, ¿no? Entonces yo creo que tiene más que ver que con la pulsión o la agresividad hacia otros, creo que sigue teniendo que ver más con el mecanismo de la melancolía y del suicidio. Y en este caso llevándose a otros por medio también. Vale, leo estas preguntas y ya terminamos por hoy, ¿vale? Que estamos un poco pasados de tiempo. Efectivamente, Ingrid pregunta, a ver, pues me quedó una. Ingrid pregunta, ¿es lo que se conoce como el trastorno de bipolaridad? Efectivamente, Ingrid. O psicosis cíclica o trastorno maníaco depresivo también. ¿Se puede decir que la manía en la cantidad justa es necesaria? La alegría, yo diría la alegría, porque el estado maníaco es un estado trastornado también, un estado alterado del yo. El sujeto está en no hay límite. Si en el melancólico la pulsión de muerte, como antes preguntaba Jonathan, ¿no?, pulsión de vida y pulsión de muerte. Si en el melancólico toda la pulsión de muerte está ahí, ¿no?, en toda la hostilidad y toda la pulsión de muerte tiene ahí el sujeto inhibido y sin hacer nada, en la manía solo habría pulsión de vida, ¿no? El sujeto no tiene puntuación. Solo quiere actividad es una cosa excesiva, ¿no? Incluso a los que conviven con ellos llegan a volverlos locos porque es excesiva la cantidad de cosas que quieren hacer. Entonces yo creo que lo normal, por utilizar ese término de normal o lo saludable, es la alegría, ¿no?, que todos tenemos. Vale, David pregunta, ¿el principio de constancia qué papel adquiere? Me imagino que te refieres pues esto en la pulsión de vida y pulsión de muerte. El principio de constancia, que tiene que ver con el principio del placer, sería mantener la tensión lo más baja posible, ¿no? Es decir, en el psicoanálisis, el aumento de tensión produce displacer y el aparato psíquico que describe el psicoanálisis tiende al placer, ¿no? Entonces, si el incremento de tensión produce displacer, reducir la tensión produce placer. Entonces, en ese sentido, sí, mantener mantener la energía constante como forma de satisfacción, ¿no? Vale, y ya contesto la última. No es masoquismo, David. Ya hablaremos en el próximo vídeo, vamos a hablar sobre el masoquismo, ¿vale? El sadismo
El sadismo del melancólico no es masoquismo, ya hablaremos del masoquismo, ¿vale? Bueno, perdón. Bueno, gracias a ustedes, gracias mi analista, dice Jonathan, gracias. Gracias a ustedes y volvemos en un nuevo vídeo en directo. Gracias, chao.